Buenas tardes, secretario. Algunas de las cosas que comentaré no tienen que ver con estrictamente su gestión, porque usted está aquí a partir de marzo, pero sí tienen que ver al fin con la institución que representa, y quisiera yo que nos las pudiera responder. Miren, el primer asunto es, seguramente está enterado, hay un centro de reinserción en Medellín que desde el año pasado andamos tratando de averiguar qué pasó con el recurso que el propio secretario de Seguridad Pública el año pasado nos contestó se había invertido allí por, dice, monto ejercido 189 millones de pesos. Solo con ir a la obra, sabemos que esos 189 millones de pesos no están ahí. ¿En dónde están? No es su responsabilidad, o no la era, ahora sí lo es, y ver qué se va a hacer con eso, o quién se llevó ese dinero y a dónde se lo llevaron, porque evidentemente ahí no está. En los 2 años, déjeme decirle, que se habla, por ejemplo, para el 2015, tenemos una cifra que dice que han sido liberados, no autorizados, como usted bien dice, son dos cosas distintas, liberados 22 millones de pesos. Si lo sumamos con los que se autorizaron el año anterior en el informe número 4, suma la cantidad de 59 millones de pesos. Bueno, déjeme decirle que esos 59 millones de pesos no lo refieren en ninguna parte del informe. Yo no sé por qué la información de esa obra, que está a su cargo, porque así incluso nos lo refirió el secretario de Seguridad Pública a pregunta nuestra, no viene reflejada en el quinto informe. Se habla de la utilización de recursos, él mismo lo dice, hemos averiguado esto, y bueno, no se refiere ni una sola letra en el informe. No entiendo por qué, que nos diga eso, y bueno, sobre todo, qué pasó y qué se haría con ese recurso, porque es una cantidad bien importante. Hemos estado oyendo a algunos compañeros diputados preocupados por inversiones de 8, de 9, de 10 millones de pesos, y aquí hay 189, que por lo menos yo estoy seguro que un 90% se fue a otro lado. ¿A qué lado? ¿Quién los tiene o quién se los gastó o quién se los llevó? Y mire, tengo también aquí el tercer informe trimestral del gasto público a nivel federal. Para esa obra específicamente, para este año, se destinan 49 millones de pesos. Tampoco se refiere nada en el informe, el quinto informe del gobernador. Otro asunto, secretario, el Fonden. Ya dijo el diputado Jorge Vera, pues el número, no el número, sino varias de las anomalías que existen ahí, o el tipo de anomalías que existen ahí. A mí me parece que como la que él refirió, esta que hizo Pemex y el Estado la informa como suya, puede repetirse en muchos de los casos. Yo quisiera saber qué va a pasar con ellas, porque mire, hay 349 obras. Yo sé que usted, bueno, pues viene a hacer su mejor esfuerzo, pero el año pasado ya se nos dijo que se iban a acabar en marzo. ¿Usted cree que podría comprometer alguna fecha para poderlas terminar, o va a depender solamente de estos asuntos judiciales? Porque hay muchas más de aquellos que están en asuntos judiciales por diferencias, por de repente rescisiones de contrato y todo eso, ¿no? Para que podamos saber qué es lo que va a pasar allí. Miren, revisemos con cuidado el programa sectorial, y hay algunas de las obras, lamentablemente, que se mencionan ahí como obras que desearía todo veracruzano, porque pondría a Veracruz verdaderamente a la vanguardia, como la Tuxpan-Osulama, Álamo-Tuxpan, Perote-Nautla, Jalapa-Córdoba, el libramiento de Tlacotalpan, la autopista de los Tuxtlas, y lamentablemente no se han tenido avances significativos. Insisto, bueno, a usted de marzo para acá le toca, antes, pero estoy refiriéndome incluso desde que inició la gestión de este gobierno, ¿no? Mire, por ejemplo, pareciera que de repente las cosas que hacemos o que se hacen en el gobierno pudieran fundarse a veces en deseos, en proyectos que pues han sido anhelados mucho tiempo, pero que no atienden a una realidad o a una posibilidad real de llevarlos a cabo. Por ejemplo, la Córdoba-Jalapa. Incluso aquí estuvieron funcionarios de la CIOP, yo participé en algunas de esas reuniones para dictaminar la ley de las APPs. Y bueno, era este el proyecto, era este el proyecto como emblema que querían. Le han asignado de 2011 al 2014, pues 538 millones, autorizado 538 millones,
en el 2015 352 y la inversión autorizada, subrayo, son de 890 millones de pesos. Evidentemente no se ha gastado, no se ha ocupado ese dinero, pero aquí lo que pareciera es que de repente los presupuestos se construyen y esto sale en ocasión de que estamos frente a la construcción de un nuevo presupuesto para el 2016 en base a anuncios que pueden ser bien vistos por la población, pero que de repente se pudiera saber desde antes que no se va a ocupar, porque estoy seguro que si usted revisa eso para atrás, usted es una persona que puede entender bien eso, pues no había manera de ocupar este dinero en un proyecto que apenas estaba iniciando y que se pone como una meta de inversión. No tiene ningún sentido, al menos no lo encuentro yo. Si usted me puede comentar algo sobre por qué hacen eso, que me parece a mí que al final de cuentas solo lo que generan son expectativas que no serán cumplidas para poder aventar un presupuesto bonito mediáticamente, pero incumplible en la realidad, ¿no? En el túnel sumergido, el decreto que lo aprueba, esta pues reestructura que se hizo de toda la concesión, precisamente establece como fecha máxima, y lo menciona en 3 de sus párrafos, en el primer artículo, en el segundo y en el tercero, precisamente la fecha de no más de 12 meses a partir de la fecha de publicación. Esta es del 2 de julio del 15. Mi pregunta concreta, ¿se puede usted comprometer a que el 2 de julio del 2016 esté terminada y lista la obra en operación? Para ver qué podemos hacer y qué esperar realmente. Una más, en el asunto de la deuda que se acaba de reestructurar, se destinaron 1.700 millones de pesos para infraestructura social, entendiéndose por esta la mayor parte precisamente la de obra. Para mí, y esto quedó incluso platicado con el secretario de Finanzas, esto no es un pago de una deuda anterior, esto es la construcción de nueva obra, por lo tanto se entendería como una deuda adicional, por lo menos en lo que toca a estos 1.700 millones de pesos. Pero la pregunta concreta es, ¿cuáles son esas obras? Porque para advertir y aprobar esa cantidad se debió de haber tenido, supongo yo, un plan de obras, cuáles son, en dónde se van a invertir y qué montos a cada uno se los van a invertir, para que me pudiera informar también cuáles son esas obras, en qué municipios, y bueno, al final de cuentas si es que alguna ya habría iniciado. Luego, en otro asunto, fíjese usted, en el fideicomiso del 2% a la nómina, que por cierto aquí me detengo a saludar al licenciado Gustavo Sousa Escamilla, que anda por allá, a quien de manera personal le reconozco las capacidades para poder llevar a cabo su labor. Sin embargo, pues sin dinero es imposible que lo haga, al final de cuentas, por más esfuerzo que haga. Tengo en mis manos la copia del resumen ejecutivo de lo que viene a ser esta sesión, la tercera sesión del informe del 2% a la nómina, celebrada apenas el viernes pasado, el 27 de noviembre a las 12 horas. Y resulta que en el informe que se dice, informan ceros por todos lados, ¿no? Hay una parte en donde se habla precisamente, esto es el informe del secretario ejecutivo, y dice, de enero a octubre, la recaudación, 1.471 millones de pesos, lo va poniendo mes con mes, y también la aportación, esto es al fideicomiso, en cada uno de los meses es cero. Por supuesto que el saldo que tiene el fideicomiso hoy en día, pues es lo que refieren precisamente en este informe, de 5,000 pesos. ¿Qué se podría hacer con 5,000 pesos con pues compromisos que se tienen ahí? Aquí me paro a preguntar, ¿hay precisamente con cargo a ese fideicomiso, o por lo menos a ese impuesto, si no el fideicomiso, porque ya nos dijo el secretario de Finanzas que no lo van a depositar allí, que de acuerdo a un decreto firmado por el gobernador en amparo del 188, el artículo 188, bueno, pues decidió que ya no va a pasar por el fideicomiso? Aquí dos cosas, ¿no sería, secretario, mejor, hasta económicamente hablando, cancelar este fideicomiso y que se hagan las obras por donde se tienen que hacer, porque es innecesario que se junten 24 funcionarios el viernes a las 12 del día para revisar un informe que en lo que va del año se le han depositado 0 pesos, 0 centavos?
Yo veo ocioso eso, me parece que habría que proponérselo. Quiero decirle que ya se lo propuse al secretario de Finanzas, pero me dijo, bueno, cantinfleando muchas cosas, no me contestó, esa es la verdad. Y luego, una cosa, hay 62 proyectos que se establecieron dentro del área de adscripción suya, secretario, por 1.378 millones de pesos. Quiero que me informe, por favor, el nombre de los proyectos ya los tengo, porque aquí vienen precisamente en el informe estadístico que aquí tengo en mis manos. Quiero que me informe, porque de eso se trata esto, cuál es el avance físico y financiero de cada una de esas obras, porque aquí lo único que se refiere es la inversión autorizada, y de repente, pues para un informe, se ve muy bonito que hablen de una inversión autorizada de 1.378 millones en 62 proyectos. Lo cierto es que no sabemos, no se dice en ningún lado cuánto realmente se ha hecho. Y aquí de lo que hablamos, como usted lo dijo al inicio de esta comparecencia, es de la glosa, de saber qué se hizo, no qué se autorizó, porque lo que se autorizó fue incluso a partir de las sesiones del fideicomiso, en donde se hace se autoriza un pliego de necesidades y al final así termina. Entonces yo quiero saber, por favor, el avance físico y financiero de esos 62 proyectos para ver qué pasó. Y por otro lado, pues la verdad es que lamento mucho que se le diga al diputado Jorge Vera que se va a pagar por gestiones que van a hacer con el titular del fideicomiso esa obra que quedó pendiente allá en el municipio de Álamo por 10 millones, pues si no tiene dinero, ni lo va a tener. Entonces, pues lamento mucho que se conteste algo que de sabiendas sabemos que no va a ocurrir, el fideicomiso no tiene ese dinero, no es la gestión en todo caso frente al licenciado Gustavo Sousa, que estoy seguro si tuviera dinero accedería y cumpliría sus compromisos, así lo tengo conceptualizado él. Por otro lado, quiero hacer un comentario respecto al puente en Boca del Río, y que han mal llamado ahora a Alvarado. Reconozco la sapiencia que tiene de la geografía política del diputado Juan René Chunti, pero la verdad es que el puente que se va a hacer ahora es de Boca del Río a Boca del Río, no tiene que ver Alvarado. En todo caso, no es la parte norte de Alvarado, diputado, El Dorado es Boca del Río, incluso... Señor diputado, déjelo terminar. Así son en la cuenca. Mire, yo quisiera decirle algo, al final de cuentas, los límites ahí están, no los digo yo, el puente acaba en El Dorado, los dos puentes que están de los alvaradeños hacia la parte sur es ya Alvarado, el puente termina del lado, incluso sur, del lado del municipio de Boca Río, pero no es eso, al final de cuentas, ¿a qué voy con esto? Me parece a mí que lanzar, aventar, empinar, cualquier adjetivo se le quiera poner al anuncio que hizo el gobernador el 7 de septiembre para decir que iba a ser un puente escénico, que ese sí, y no este otro, toca a Alvarado, porque pasa precisamente a la parte aquella donde ya es el municipio de Alvarado, pues resulta que me parece que de lo que habla es de, pues si no de parte suya, no sé de quién, de improvisación, de hacer anuncios más bien electoreros, porque después el 14 de septiembre, ahí vimos el oficio en pantalla, se invitó precisamente a los alcaldes, o sea, 7 días después de que lo anuncie el gobernador. Concluya, por favor, con su intervención. Concluyo enseguida, diputado. Y por último, lo único que tenemos es que precisamente 2 meses después, o poco menos, nos enteramos que el proyecto ya no es el escénico, que es otro, que varía la cantidad. Pues yo creo que habría que tener pues mayor consideración con lo que se le hace decir al gobernador, porque a veces lo meten en bretes de los cuales pues ya al final de cuentas ahora entendemos que algunas cosas ni son su responsabilidad, pero se hacen anuncios electoreros que no ayudan a Veracruz. Es cuanto, diputado. Gracias. Trataré de abordar toda la lista de tópicos y multiplicidad de preguntas que hace el diputado Julen Rementería, y como seguramente alguna quedará pendiente, le ruego me disculpe de antemano y con mucho gusto la atendemos en una segunda vuelta. En relación con la primera pregunta respecto de la construcción del penal de Medellín, en efecto, la información, como usted la plantea, es correcta. Este proyecto
tiene autorizado 189 millones de pesos de recursos de un programa llamado Profice, que era un programa de recursos para infraestructura y seguridad del año 2013. Sin embargo, solamente se han pagado, como también usted nos lo informó, 59 millones de pesos. Efectivamente, la obra tiene un avance apenas del 30% y según se me informa, se ha dificultado la ejecución de la misma porque los dueños del terreno donde se pretende construir el acceso a dicha instalación no han dado aún permiso para el paso, impidiendo la ejecución de la misma. Pero los montos que nos dice usted son los correctos. La obra tiene, y no se fue a ningún otro lado, la obra tiene recursos que se han venido refrendando por 189 millones de pesos, de los cuales se han pagado ya 59 millones de pesos en dos administraciones, en dos ejercicios diferentes, como usted lo comentó. En cuanto a las obras de Fonden, efectivamente el universo de estas obras no está todo sujeto a litigio, pero sí quiero insistir en que de los 1.570 millones de pesos de obras por ejecutarse, tenemos todavía 552 millones de pesos en obras sujetas a litigio. Por supuesto que aquellas que no están sujetas a litigio podremos concluirlas antes de febrero, tenemos que concluirlas para febrero del 2010 y ese es el compromiso y en eso estamos trabajando, porque este programa también por su anualidad se dará por terminado en febrero del próximo año, por lo que estaremos trabajando para que estas obras que representan alrededor de 700 millones de pesos y que están en marcha, se puedan ejercer. De esto, lo pendiente son 322 millones de pesos, de las cuales son 125 obras del Fonden 2009 y 150 obras del Fonden 2010, que son las que tendríamos que acabar de aquí a febrero del próximo año, del 2016. En relación con la obra Córdoba-Jalapa, yo le diría que se trata de una modificación al proyecto original. Lo que originalmente se planteó era un trazo diferente al que después fue revisado. Y el primer trazo se planteó como obra pública, de ahí las consideraciones presupuestales a que hace alusión el diputado. Efectivamente pudo haber tenido previsiones presupuestales que nunca se usaron, porque posteriormente se vio que la carretera no convenía hacerla como obra pública, sino que podía hacerse con un trazo revisado como una concesión, y fue cuando se inició en la administración de mi antecesor los trabajos para replantear el trazo más cercano al puerto de Veracruz. De hecho, se vuelve la carretera La Tinaja-Úrsulo Galván, más o menos, con una troncal muy importante al puerto de Veracruz, y ahí es cuando ya se plantea como una concesión y deja de verse como obra pública la carretera. De ahí esta aparente incongruencia, porque son dos proyectos diferentes que se han revisado sobre la marcha. En cuanto al túnel sumergido, le diría yo que estamos conscientes del plazo máximo planteado en la aprobación en el decreto de esta soberanía y estoy bastante seguro de que cumpliremos con el acuerdo, con la fecha ahí planteada para julio del próximo año. Cuando menos así lo sugiere el avance de la obra, cuando menos así lo sugiere el programa que tenemos hasta ahora y que se va ejecutando conforme al tiempo planteado por el concesionario con la Secretaría a mi cargo. En relación con la obra que usted plantea, el tema que usted plantea de las obras del FICE, lo primero que le diría yo es que nosotros no podemos plantear obras hasta en tanto no tengamos la disponibilidad presupuestal, que en este caso no existe hasta en tanto no se concrete la reestructura
que esta soberanía conoció y para la cual dio su autorización. Desde luego que tenemos proyectos suficientes para 1.700 millones y mucho más, pero no tenemos todavía definidos a estas alturas porque el procedimiento es que primero tiene que concretarse la reestructura, que es a cargo de la Secretaría de Finanzas, para saber realmente de estas propuestas que se presentaron a la consideración de este honorable Congreso, cuáles se concretan y en qué plazos para saber de cuánto disponemos. También quisiera aclarar que no todo el FICE es un programa de aplicación de la Secretaría de Infraestructura. Muchas de estas obras también son aplicadas por la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que aquí se tendrá que hacer, dada la normatividad tan estricta que desde el punto de vista de impacto social se tiene que cumplir, por lo que aquí tendremos que trabajar de la mano de otras secretarías. En cuanto a sus preguntas en relación con el 2% a la nómina o el fideicomiso que administra este impuesto, le diría que coincidiendo en las generalidades de algunas de sus afirmaciones, pues es algo que escapa a mi resorte, fundamentalmente porque es un tema que tiene que ver con una decisión de finanzas, una decisión que tiene que ver con la transferencia o no de recursos al 2%, en el que yo desconozco cuál sea la decisión que finalmente se va a tomar, si el fideicomiso va a seguir operando estas obras y va a seguirlas cubriendo, entonces tendría desde luego que recibir los depósitos que usted mismo señala no han sido transferidos en los últimos meses. Y de lo contrario, sí valdría la pena, en mi opinión, considerar su posible extinción, si no va a cumplir con el propósito para el que fue creado. Le puedo decir que en los 62 proyectos que por más de 1.300 millones de pesos tenemos en este fideicomiso, no hemos tenido avance de estas obras porque el mismo pues está prácticamente suspendido en su operación. Y finalmente, en relación con el puente de Boca del Río, efectivamente yo mencioné en mi presentación, no sé si usted ya nos estaba acompañando a esa hora, que el puente, el proyecto como finalmente se acordó presentarlo, es un puente que geográficamente corresponde todo al municipio de Boca del Río, como todo el mundo lo sabe y como aquí se comentó. Sin embargo, es desde luego un proyecto que rebasa el carácter estrictamente municipal. Es un proyecto conurbado que no solamente involucra al municipio de Boca del Río y de Alvarado, sino también al de Medellín y también al mismo municipio de Veracruz, dada la relevancia de esta obra y los destinos de los usuarios de la misma, que no solamente se mueven en Boca del Río, sino que muchas veces vienen precisamente del municipio de Alvarado, que por su vocación está teniendo un auge inmobiliario y es probablemente la zona de crecimiento natural para la vivienda en el caso de esta zona conurbada. En cuanto al replanteamiento, la verdad es que nunca hubo tal replanteamiento, siempre se ha hablado de la lógica de esta metodología de las asociaciones público-privadas. Esta lógica parte de la identificación de una problemática y una vez que se identifica, como lo anunció el señor gobernador en los primeros días de septiembre, se trabaja para resolver cuál es la mejor solución técnica. No es un tema que de antemano, a diferencia de la obra pública, se tenga una propuesta específica. En el caso de la metodología, por la misma obligación que la ley marca, y en este sentido, como ya lo comenté, es congruente con la ley federal, se tienen que llevar a cabo una serie de estudios, tanto de naturaleza financiera como de evaluación socioeconómica del proyecto, la rentabilidad social del mismo, el impacto ambiental de la obra, y esto es lo que permite, una vez iniciado el proceso, identificar cuál es la mejor alternativa. Por eso es que nosotros hicimos el estudio de 3 opciones diferentes, llegando a la decisión que ha sido sometida a la consideración de este Congreso, de que la más viable desde el punto de vista social y desde el punto de vista financiero, así como de la posibilidad de la construcción misma, es la que se sometió a la consideración de ustedes, en donde existen hoy en día los puentes. En relación a la invitación cordial que se le hizo al alcalde de Boca del Río, les mostré el oficio previendo cualquier suspicacia que pudiera haber por parte de algunos asistentes a esta reunión,
Pero le quiero decir que la búsqueda del alcalde inició días antes, el mismo día de la comparecencia del gobernador o de la conferencia de prensa. Ese mismo día estaba yo llamándole al alcalde, que hasta ahorita no se ha dignado a devolverme ninguna de las llamadas que le hice, que por cierto, esas llamadas también se las hice a usted, diputado, con el mismo propósito de poder compartir con usted y con el presidente de la comisión el detalle de estos proyectos de asociación público-privadas que fueron sometidas a su consideración. Pueden ustedes confirmar en sus oficinas que les dejé reiteradas llamadas telefónicas una vez que se presentó el proyecto de asociación, para poder compartir con ustedes los elementos técnicos y discutirlos y estar en una mejor posición de manera constructiva de conocer estos temas. Pero cuando el diálogo se dificulta tanto, es muy difícil realmente poder avanzar de manera conjunta en estos temas. Le agradezco de antemano su atención. Muchas gracias.